Así es la vida de María Luisa Piraquive, la profeta a la que el diablo le tiene miedo. Esta es la verdadera historia de María Luisa Piraquive, cabeza de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. El diablo, ¿cómo no me va a tener miedo? El diablo me tiene miedo. Y por eso es que yo a veces no actúo, porque como yo ya me conozco como soy, entonces los hubiera cacheteado en presencia de toda la iglesia. Cuando María Luisa Piraquive tenía 7 años, tuvo un sueño muy peculiar. Soñé que era el fin del mundo y que el Señor Jesucristo estaba apartando las almas para el cielo y para el infierno. Veía 2 montones de cuerpos de personas muertas y yo estaba al lado de él observando. De repente se dirigió a mí y me dijo: ayúdame a escoger las almas para el reino. Cuando Jesucristo se me aparece, no se me apareció como imagen ni como cuadro, sino como un hombre normal con una túnica, como se visten los árabes. Era el fin del mundo. En el sueño yo sabía que era el fin del mundo. Y él tenía 2 grupos de personas muertas, eran cadáveres, de los que iban a la salvación y los que iban a la perdición. Entonces yo era la única sobreviviente y yo miraba. Entonces cuando él me habló, me dijo: ayúdeme a escoger las almas para el reino. Cierto o falso, la propia María Luisa incluyó ese relato en su autobiografía y es uno de los detalles con que quiere demostrar a su feligresía que ella es la elegida de Dios para representarlo en la tierra. El libro circula entre los devotos de la iglesia que ella lidera, que tiene un nombre difícil de recordar: Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pero lo del sueño no es una simple delegación de funciones, va más allá. Nosotros somos un imperio y tenemos una reina, explicaba Iván Darío Moreno Piraquive, uno de los hijos de María Luisa, en una charla con pastores de Florida, Estados Unidos. ¿Qué pasa si el rey está demente? No importa, es el rey, decía hablando en inglés con acento marcado. No importa si mata, no importa si es adúltero, él es el rey. Dios respalda las decisiones de la reina, decía a los pastores de las 19 iglesias de ese estado y concluía con cierto desdén: al que no le guste no tiene que estar aquí. Entonces yo empecé a llevar todos esos cuerpos para el cielo. Yo todos los llevaba para el cielo. Y ese fue el sueño que tuve. Y ese sueño nunca se me olvidó, me marcó en mi vida. Para algunos puede parecer un chiste, pero deja de serlo si se tiene en cuenta que esta mujer ha construido una suerte de imperio en la tierra. Cuando su iglesia nació en 1972, la pobreza era proverbial. En ese entonces ella sobrevivía en un barrio popular de la zona de las ferias en Engativá, Bogotá, haciendo bordados con su esposo Luis Eduardo Moreno, que a sus 38 años no había podido sentar cabeza. Hoy, después de 40 años, la iglesia es toda una empresa de Dios, como María Luisa la llama, con 850 sedes en 45 países. Y tiene una fortuna producto del pago de diezmos y ofrendas difícil de calcular, entre otras cosas porque las iglesias no declaran renta en Colombia. Las lujosas casas en que vive la hermana María Luisa, como la llaman en su iglesia, y cada uno de sus 5 hijos en Florida dan una idea de la dimensión de la empresa. Cada casa puede costar en el mercado entre 2 y 3 millones de dólares. Cuando yo me vine aquí para Estados Unidos, solamente había 10 iglesias en todo Estados Unidos. Y desde que yo estoy aquí 9 años, hay 80, hay casi 90. Otros datos recogidos por los medios de comunicación con fuentes que conocen de cerca a la familia permiten ver cómo se maneja el dinero. Uno de los hijos de María Luisa, por ejemplo, recibió una mesada mensual de 40 millones de pesos cuando estaba en la universidad, según contó un compañero de esa época. Un novio de Perla Moreno, otra de las hijas de María Luisa, cuenta que ella llegó a darle $20,000 en un mes en efectivo, de lo que recogía de las iglesias de Florida para que gastara.
Yo la acompañé a hacer el recorrido para recoger las ofrendas y los diezmos. En esa época eran como 4 o 5 iglesias. Ella iba y cogía la plata que estaba guardada en los buzones en el púlpito. La vez que más recogimos fueron $120,000 porque unos hermanos le entregaron 50,000, dijo el hombre que pidió reservar su identidad. ¿Y por qué la escogerían a usted? Yo me pregunto. ¿Quién, la gente? ¿O Dios? ¿A Dios? Pues él dice que porque yo tenía un corazón humilde, noble, porque es que esa es mi característica. Como si todo esto fuera poco, se ha creado un grupo en Facebook con más de 5,000 seguidores que se llama Postulemos a la doctora María Luisa Piraquive al Premio Nobel de Paz. Y en la página de la fundación de su iglesia, de la cual ella también es presidenta, aparecen fotografías de misiones de ayuda a Camerún y a Bolivia, y la construcción de colegios dotados con dormitorios en lugares recónditos de Colombia. Ese poder que ha acumulado María Luisa y su iglesia explica en parte la reacción airada de muchos devotos que se alcanzaron a marchar a las calles a defender a la sierva, como también le dicen, en el escándalo que se desató cuando el país conoció un video en el cual ella decía que una persona sin un ojo o coja o manca no podía ser pastor en su iglesia. Que algo de la condición física, ¿no? La condición física de estas personas que se van a seleccionar para subirse a un púlpito. Entonces hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no, hablemos de la parte física. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. María Luisa nació en 1948. Ese dato es significativo porque su familia vivía en Sáchica, Boyacá, Colombia, una región particularmente azotada por la violencia partidista de la época. Y más aún, teniendo en cuenta que su papá, Obdulio Piraquive, era teniente de la policía. Don Obdulio era el dueño de la tienda de la plaza y llegó a ser alcalde del pueblo, que tiene más de 4,000 habitantes. Según cuentan, la hermana María Luisa pasaba dificultades económicas. Ella bordaba 100 cubrelechos cada semana y con la tela que sobraba hacía edredones para vender a los vecinos. Entre tanto, Luis Eduardo, su esposo, saltaba de iglesia en iglesia sin lograr encajar en ninguna, hasta cuando le sonó la flauta. Por causa de la conciencia, eso queda mal, pero sucede que en la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor, y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente sufrió un accidente, ¿no? Y en el accidente perdió un brazo, o en el accidente perdió, algún miembro de su cuerpo. Bueno, entonces este hermano, ya él no se puede subir al púlpito a predicar, no porque su alma y su corazón no estén con Dios, sino por causa de la conciencia. En medio de la crisis, según cuenta María Luisa, empezaron a tener revelaciones y profecías. Un domingo, a la 1 de la madrugada, mientras orábamos y cantábamos al Señor, ella y la mamá de Luis, sobrevino la manifestación del Espíritu Santo. No solo comencé a hablar en lenguas, sino que también a saltar como una pelota de caucho, dice en su libro. Entre otras cosas, estaban muy influenciados por la magia popular, agüeros, herraduras, sábila, collar de ajos, que rondaba en la familia, y por una vecina que los visitaba con frecuencia, que era muy dada a la adivinación. Él estaba escogiendo las almas o las personas que iban para el cielo y para el infierno. Y cuando ya él vio que yo lo estaba ahí mirándolo, me dice: ayúdeme a escoger las almas para el reino. Luego, como 2 apóstoles convencidos de una misión, caminaron por el país pregonando el evangelio sometido a todo tipo de insultos y ofensas. Las difíciles condiciones en que habían comenzado sus prédicas comenzaron a cambiar en 1994, cuando se aprobó la Ley 133 que le abría las puertas a todos los cultos para recibir donaciones. La Iglesia de Dios Ministerial empezó a recibir diezmos en algunos de sus cultos, especialmente los dedicados a la enseñanza.
Jamás en la vida, es que yo ni sabía que era lavado de activos. A mí me tocó preguntarle al abogado, explíqueme qué es lavado de activos, porque yo no entiendo eso. Yo, realmente como persona, yo soy una niña inocente de muchas cosas malas de la vida. Se multiplicaron las donaciones y las finanzas cambiaron en favor del crecimiento de la iglesia, pero las críticas no se hicieron esperar. Las respuestas de los pastores han sido reiterativas. En cada templo está presente un grupo de hermanos con tradición y conocimiento que colectivamente se responsabilizan del recaudo y de la organización de los gastos para asegurar el funcionamiento de los templos. Los recursos se consignan en 8 cuentas de ahorro y 6 cuentas corrientes abiertas en diferentes entidades bancarias. Estoy trabajando con la iglesia 45 años. ¿No cree usted que yo en 45 años, con mi salario y con todos los beneficios y las dádivas que me da la gente, los regalos y los obsequios que me da la gente, usted no cree que yo pueda tener una casa y también regalarle una casa a mis hijos? Desde 1972 hasta 1996, año en que murió de manera sorpresiva Luis Moreno, el líder, la iglesia crecía al ritmo de muchas otras que se pusieron de moda en los años 70 en Colombia. La iglesia era una antes de la muerte del hermano Luis de un infarto en 1996 y otra muy distinta después, cuando comenzó el reinado de la hermana María Luisa. Hasta ese momento a María Luisa Piraquive le tocó quedarse tras de bambalinas. A pesar de todos sus ruegos para subirse al púlpito, su esposo nunca se lo permitió y tampoco le gustaba la idea de expandirse. Esto es para los más cercanos, decía Luis, según recuerdan feligreses antiguos. No inviten a tanta gente. Entonces nosotros les hacemos la invitación a todos aquellos personajes que quizá escuchen por equivocación la enseñanza, y los invitamos para que le digan a Dios, ustedes los que no creen, les diga: Dios, yo que no creo en ti, deseo que te manifiestes en mi vida. En los primeros años de la iglesia pasaron tiempos difíciles, que hasta les tocó vivir arrimados en una casa amiga. Pero en los años 80 la situación se fue arreglando. La iglesia ya tenía 800 fieles y entonces nuestra situación económica mejoró, dice María Luisa en su biografía. Y en los años 90 llegaron las vacas gordas, según lo deja entrever ella misma. El Espíritu Santo le hizo una promesa a mi esposo que le daría un dinero y le prohibió contar cuál era el medio que utilizaría para dárselo. Al cumplirse esta promesa, él adquirió 3 casas y unos automóviles. Cuando comenzó a prosperar la empresa de Dios, se produjo la sorpresiva muerte de Luis Eduardo Moreno, y María Luisa, a pesar de la oposición de muchos, tomó el poder. Una amiga de los dos recuerda en ese momento. El día del velorio de don Luis, ella se paró en el púlpito y dijo que el Espíritu Santo había dicho que ella debía tomar las riendas de la iglesia, y echó de la misma a muchos de los seguidores de don Luis que eran personas humildes. Deseo que tú hagas algo en mí para yo poder creer que tú existes, porque para mí es imposible. Para mí eso es una locura, creer que tú existes, creer que existe un Dios invisible, en espíritu, que se manifiesta, que no lo podemos ver, palpar. Eso es una locura. María Luisa hizo una reingeniería total de su iglesia. Escribió 2 libros, su autobiografía Vivencias y la cartilla para los pastores El pastorado de la iglesia, en los que queda claro que, primero, ganar mucho dinero no es pecado. Segundo, la iglesia decide participar en política porque va a gobernar. Y tercero, se crea un culto a la personalidad en la cual la figura de la hermana María Luisa es lo más cercano a Dios y todo lo que esté en contra de ella es del diablo. Y se le manifestará y entonces ya usted estará cambiando de opinión. Bendito sea nuestro Dios, que eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, eso es todo lo que Él ha hecho en nosotros. Te invitamos a ver la segunda parte de esta entrega. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu comentario. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Prosperidad, grandeza, mi Señor. Usted tendría que decirle a un demonio, You would actually have to tell a demon, métete en esa señora. Los 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. Lo que predican en algunas iglesias hoy día. Una mentira que tiene más de 40 años. Para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad.
Blessed Channel fue creado desde sus inicios con el objetivo de informar, entretener y compartir contenidos a todos nuestros suscriptores y miembros del canal con reportajes, noticias, historias y enseñanzas novedosas e ilustrativas. ¿Es Ageo 2 una promesa de prosperidad para los hijos de Dios? El closet de Satanás. Los disfraces que usa el enemigo para engañar al pueblo. ¿Fue Jesús pobre? ¿Fue Jesús rico? Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Estudiamos e investigamos sobre los contenidos que compartimos, los cuales son creados y recreados con nuestro toque personal y propio, pero con sustento en la palabra de Dios. Te invitamos a que seas parte de los miembros del canal y disfrutes de los beneficios de hacer parte de esta familia. Tu apoyo es súper importante para poder seguir compartiendo estos contenidos. Haz clic en el botón de suscribirte y recibe notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Esperamos te sientas cómodo y disfrutes de los contenidos del canal. No dejes de escribirnos, pues te aseguramos que nunca dejaremos de leer. Blessed Channel Inc. no es un canal, es tu canal de YouTube.